historia contada en tiempo presente. Esto es Básquet Analógico, un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y un escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Marcelo Nogueira, estoy con Alejandro Pérez, hacemos Básquet Analógico. No pudimos estar el lunes pasado debido a inconvenientes técnicos, pero aquí nos reencontramos para hacer lo que habíamos prometido, un recuerdo de nuestro colega Osvaldo Ricardo Horcasitas, quien falleció lamentablemente el 19 de febrero del 2015, pero que dejó un gran legado, no solo entre los periodistas, sino también en el básquet argentino. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Marcelo? Y buenas tardes. ¿Están escuchando, no? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, me están escuchando. Decía que en esto te sumo, hablo en plural. Qué placer que nos da hacer este programa especialmente. Teníamos ganas de hacerlo, lo hacemos con enormes ganas, porque escuchaba en la presentación de Básquet Analógico decir muy bien que este es un programa que no olvida. Nosotros no nos olvidamos ni las cosas buenas ni de las malas. Y me parece que a Osvaldo Horcasitas, oro para quienes han leído durante muchos años la revista El Gráfico, así firmaba él, nosotros no lo olvidamos, lo tenemos siempre presente. Y para hablar de Osvaldo, lo vamos a hacer en este programa, vamos a apuntar a dos cuestiones. Por un lado, su pasión por el básquetbol y lo que él colaboró con el básquetbol, desde la difusión, obviamente por su tarea periodística, pero también porque siempre trataba de colaborar en lo que podía, haciendo un contacto, aportando un dato, haciendo una gestión. Él colaboraba como hombre de básquetbol que se sentía y siempre buscando lo mejor para la actividad, sin ningún rédito personal, algo todavía muchísimo más valorable, ¿no? De cuando uno ve tanta gente que hace cosas por beneficio propio. En el caso de Osvaldo siempre fue muy generoso para hacer cosas con donde el principal beneficiado era nada más ni nada menos que el básquetbol argentino. Y el otro enfoque, también obvio, que es el de su carrera profesional. Me parece, y en esto Marcelo vos también tenés tu opinión, pero imagino que es muy similar a esta, Osvaldo impuso una forma de hacer periodismo, ¿no? Que yo acá me anoté algunas cuestiones: rigurosa, precisa, certera, detallista, donde no dejaba nada improvisado a la memoria, ¿no? Él decía que la memoria no existía, que lo que existía era el archivo y había que ir ahí a consultar los datos de manera contundente. Y esa manera además la transmitió, porque aunque Osvaldo nunca lo asumió como tal, él fue un maestro de periodistas, él enseñó a hacer periodismo. Me parece que, acá también hablo en plural, vos y yo fuimos beneficiarios de esa actitud de él, porque hemos aprendido, nos ha enseñado muchísimo, y me parece que esas son cuestiones que a lo largo de este programa intentaremos reflejar, ¿no? Sí, por supuesto. Y un detalle más. Nunca lo escuché levantar la voz, ni en las discusiones más importantes que muchas veces se hacían entre gente del básquetbol. Era una persona de escuchar mucho, y cada vez que intervenía con algo muy riguroso, como vos dijiste, o muy preciso, que era prácticamente una sentencia, o para compartir o para analizar y reflexionar. Pero ya estamos con Marcelo Figueras, un compañero de Osvaldo durante muchísimos años en la revista El Gráfico. Tengamos en cuenta que Osvaldo entró a la revista El Gráfico en 1968 y ahí trabajó 46 años. Debutó para lo que en aquel momento era un suplemento mensual que tenía El Gráfico, que se llamaba Sport, con una nota de fútbol
increíblemente. Y después ya hizo para el gráfico mismo una cobertura de básquet. Le damos la bienvenida y con muchísimo gusto a Marcelo Figueras, considerado el mejor reportero gráfico del básquetbol mundial. Así que te vemos muy bien, Marcelito, a tus 80 o a tus 70 y 10, como quieras decir. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy bárbaro. Y después de escucharte tus conceptos sobre mí, estoy fenómeno. Gracias por ser el número uno. Estás siempre igual, aparte, estás siempre igual. Sí, claro. Bueno. Como alguna vez le dije a Marcelo que él y Osvaldo, yo como hombre de Chacarita que soy, para mí eran como Campana y Bucico, ¿no? Una dupla fantástica primero porque se entendían muy bien y el producto, como esas grandes sociedades del deporte, que el producto final entre dos individuos que se complementan de manera perfecta es un buen resultado de eso, que lo que generan entre ambos es de buena calidad, es efectivo. Bueno, y el periodismo que tanto Osvaldo como Marcelo juntos durante muchos años en las páginas del gráfico nos ofrecieron a los lectores de esa revista fue algo de calidad, así que Campana y Bucico, como alguna vez le dije, y él sabe bien de qué me refería, me parece que es una manera futbolera de graficar esa gran dupla. No, pero Marcelo es hincha de Racing, sería más como Simes y Suet o Corbata y Maschio, digamos, de esa época, ¿no? O Guillo y Cruz, porque Oro era de Independiente. Claro, Oro era de Independiente. Claro. Bueno, dale, empezá con las preguntas a Marcelo. Marcelo, bueno, a ver. Discúlpame, es una manera con Oro de cerrar la grieta futbolera entre Racing e Independiente. Bien. Por algo se empezaba, ¿no? Muy bien, muy bien. Y Marcelo, ya que hablas de eso, de cómo era la convivencia entre ustedes, y me refiero a la convivencia humana, porque tienen muchísimas coberturas internacionales hechas juntos, pero además la convivencia periodística, ¿por qué entre ustedes se llevaban tan bien periodísticamente? Mirá, en realidad es cierto, nos llevábamos muy bien, porque uno siempre cedía un poco, o era de un lado o era del otro. Pero la convivencia laboral, te cuento, en un torneo internacional, que estábamos cubriéndolo obviamente, bueno, llegó el momento de ir a acostarse, nos fuimos a dormir, y como a las 3 de la mañana escucho tiqui, 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 tiqui. Yo dije, este es un gallinero, qué sé yo, ¿viste cómo escribía Compañero, que parecía que había que tirarle maíz a la máquina de escribir? Bueno, me despierto, me levanto, y veo la luz del baño, la puerta entrecerrada, prendida. Qué raro. Voy a ver y estaba Oro escribiendo la crónica del juego a las 3 de la mañana y en el baño había cerrado la puerta para que yo durmiera tranquilamente. Eso te pinta de cómo era Oro. La convivencia nuestra era... Teníamos nuestras rispideces, ojo. Pero en general nos llevábamos muy bien. Un matrimonio más o menos consensuado, digamos, ¿no? Claro. La veo pasar a Cristina por detrás tuya. ¡Va de vuelta, Cristina! Sí, ¡Cristina! Hablaste de matrimonio y quiso saber de qué se trataba. ¿Viste? Escúchame, recuerdo que una cobertura en el Sudamericano del 87 en Paraguay, sí. Y ustedes estaban por el gráfico, vos y Osvaldo Orcasitas, yo estaba por la agencia DIN en ese momento, y me dijiste, vení, entrá a la pieza y fíjate cómo trabaja Oro, y era todo el escritorio que había dentro de la pieza con los lápices de distintos colores ordenaditos, la máquina de escribir. Digamos que de alguna manera yo, entre tantas cosas que aprendí de él, y que algunos compañeros se ríen, de llevar con distintos colores la estadística de cada cuarto. Como... Sí, su mesita de luz era como el arco iris, más o menos. Era más de 7 colores, tenía 39 colores. Los inventaba, los mezclaba.
el azul con el rojo, el verde con el amarillo, si no le alcanzaba cierto color. Pero era tremendamente ordenado. A ver, ordenado mentalmente, porque vos entrabas a su escritorio en el gráfico y tenía 3 sillones ocupados con papeles. Pero vos llegabas y le decías, Oro, mira, yo, cualquiera de los muchachos que le pedían una nota sobre fulano de tal, a ver un momentito, iba a una pila de papeles, agarraba por la mitad, sacaba la hoja y decía, aquí está. Sí. Era una cosa, pero tenía memorizado hasta las montañas de papeles. Entonces, era un metódico fantástico de las cosas. Y mucho trabajo, muchas horas de trabajo. No dormía, creo que no dormía. Estaba siempre al pie del cañón, ¿viste? Entonces, y pensando en la nota, nosotros nos entendíamos bastante. Yo sabía de antemano lo que me iba a pedir o lo que estaba imaginando, entonces salían las cosas mejor de lo que uno suponía, ¿viste? Era un fenómeno, la verdad te digo, era un fenómeno. Y Marcelo, ¿cómo era Osvaldo en el momento del trabajo con respecto a la precisión? Imagino que a vos, él, teniendo en mente las notas con el foco que él les quería dar, te pediría a vos, haceme determinada foto relacionada con el tema de la nota. ¿Cómo era? Porque, digamos, desde lo estrictamente periodístico era muy puntilloso, muy preciso. Bueno, ¿cómo te trasladaba eso a vos como fotógrafo? Tremendamente exigente. A ver, me acuerdo una vez en Ferro, jugaba Ferrocarril Oeste Atenas. Entonces viene Oro y me dice, tenemos que hacer la foto del equipo de Atenas. Pero igual yo ya los hacía, ¿viste? Pero solamente los jugadores. Entonces, pero vamos a hacer una cosa, le digo, vamos a ponerlo a agarrones, por lo menos pongamos los jugadores y el técnico, solamente. Bueno, entonces voy, hablo con Walter, le digo, mira Walter, tengo que hacer la foto del equipo, el capitán en ese momento creo que era Marcelo, no me acuerdo. Pero solamente los jugadores y el técnico. Bueno, está bien, fenómeno. Bueno, muchachos, vamos a hacer la foto del equipo. Y el primero que se pone en la foto era el médico, Cobertillo, no me acuerdo el apellido. Cabrerizo. Bueno, Cabrerizo. Entonces le digo, mira, discúlpame, necesito hacer la foto de los jugadores y del técnico nada más. Nunca más me saludó. Te juro, bueno, como eso, un montón de cosas, ¿viste? Oro decía, vamos a hacer esto, pero tiene que ser así. Yo trataba de alguna manera, porque viste cómo son los celos deportivos, jugadores, técnicos, los médicos, los kinesiólogos, los hinchas, todo el mundo quería salir en la foto. Y no se podía. Entonces, pero, ¿quién recibía? Yo era como Narciso Ibáñez Meta. El que recibe la bofetada era yo, ¿viste? Porque Oro se quedaba sentadito y él pedía y se hacía, punto. Y lo que era Marcelo dentro de la estructura del gráfico, que como sabemos todos los medios periodísticos, diarios o revistas, le apuntan a un 90% al fútbol, ¿cómo era Osvaldo defendiendo su espacio del básquet? No, lo defendía a capa y espada, pero luchaba contra Cheque Vialo, contra Proieto, contra la banda que tenía de futboleros. Y yo era un poquito era el que lo acompañaba. Yo me acuerdo una vez que me dijo, Marcelo, hoy vamos a trabajar el partido para tapa. ¿Para qué? Para tapa. Digo, Oro, se ve que no te creo. Con esa banda de futboleros que... No, porque Cherkis Vialo me prometió que iba a cubrir el básquet. No le creas a Cherkis. Es una mentira. Así fue. Pero lo defendía a muerte. Escúchame, en el Argentino de Rosario, que fue el último torneo que se hizo al aire libre, termina el juego y dice, Marcelo, hagamos el abrazo
del Tora con chocolate, ¿por qué la tapa del gráfico? Bueno, yo, viste, hice la foto del abrazo, foto compartida, porque Reutemann no corría con el William, no corría, o se había quedado sin nafta, o el piripipí, no sé qué, cosa que no fue tapa compartida. De casualidad, viste. Pero bueno, se enojaba mucho cuando se colaba alguien en la foto. Recuerdo también no, escúchame, de ese Marcelo. Te cuento una, cortita. El sudamericano Paraguay. Claro, campeón Argentina. Sí. ¿Viste? La foto, el festejo, además, llamaba la atención que aparecía Miguel Cortijo riéndose como el guasón. Sí. Bueno, y dice, no sirve esta foto. ¿Qué te pasa? No, porque mira este gordo utilero que se metió adelante el primer plano. Digo, Oro, ¿tú crees que yo para hacer la foto de festejo voy a estar eligiendo los personajes que se ponen adelante? Trato de sacarlos un poco y nada más. En ese sentido era. Una vez hice una foto de un equipo y porque puse al utilero no me rajó del gráfico porque era mi cumpleaños. Esa foto del 87 aparece ese muchacho regordete utilero, que en realidad era un paraguayo que se había sumado al equipo porque Argentina viajó sin utilero y se coló en el festejo. Y la recuerdo bien la foto. Y bueno, casi que era media foto de la espalda y la cabeza del gordo. No, por eso ahora me dijo, esta foto no sirve, casi me desmayo. Pero bueno, son cosas que te suceden laboralmente cuando a ustedes les debe haber pasado igual, les sucede permanentemente, ¿viste? Se llevan bien con todo el mundo, pero siempre hay un detalle que sobresale de otra cosa. Pero bueno, con Oro era así, ¿viste? Era, la verdad, yo me acuerdo cuando me fui a Olé, vino y me dijo, me traicionaste. Así, te traicionaste. Oro, sí, me traicionaste. No. Pero bueno. Y al final de su carrera, después Osvaldo hizo algunas columnas para Olé cuando ya se había ido al gráfico. Claro. Sí. Bueno, Marcelo, te vamos a despedir, te agradecemos la charla, el recuerdo de Osvaldo Ricardo Orcasita, que yo sé que fue un gran amigo tuyo y que sentiste mucho cuando falleció, como lo sentimos todos, por supuesto. Así que muchas gracias, vamos a seguir charlando con Hugo Suerte en un ratito también, que era parte de esa redacción y de pibes que eran satélites de Osvaldo. Claro, te agradezco mucho. Preguntale a Hugo Suerte cuando salí a hacer nota con Esperanza. Mirá qué linda junta. Hugo Suerte y la Esperanza. Bueno, abrazo fuerte. Alejandro, Marcelo, me encanta esa gorra. Escúchame, nos veremos en cualquier momento, hasta todos los momentos, amigo mío. Gracias por el recuerdo a ese tipo fenomenal, excelente compañero de trabajo que fue Osvaldo Orcasita. Gracias a vos, Marce. Abrazo grande. Un abrazo. Chau. Bueno, seguramente Marcelo, como pocos, han conocido a Osvaldo en el día a día, en el trabajo del día a día. Y además, los dos, yo creo, Marcelo, que en esa dupla que tanto le dio al periodismo argentino desde las páginas del gráfico, más allá de ser dos buenos profesionales, como sin duda fueron tanto Osvaldo como Marcelo, también influyó esa pasión por el básquetbol, ese amor por el básquetbol. Porque claro, estoy seguro que más allá de ese profesionalismo, lo que ellos hicieron, a lo que se exponían o el esfuerzo que le daban a su tarea periodística, era con un plus cuando se trataba del básquetbol, ¿no? Vos fijate lo que son las cosas de la vida, ¿no? Siempre Osvaldo luchaba porque el básquet tuviera una tapa en el gráfico. Cuando fue el Mundial 86, que Argentina le gana a Estados Unidos, la tapa fue el Vasco Aispurúa. Y Marcelo Figueras no hizo esa foto, esa es una foto comprada. Marcelo Figueras estaba en el Mundial de Fútbol de México haciendo la gran foto
del gol de Maradona a los ingleses eludiendo a media Inglaterra, desde una tribuna. Y Marcelo Figuera, pese a que estaba contento por la foto que había hecho de Maradona, siempre se reprochaba y dice, qué lástima que no pude estar en ese torneo. Claro, pero bueno, no sé, sí, decís. No, lo que vos decías, si bien él estaba haciendo una gran tarea periodística que quedó en la historia de este país, en la historia social de este país, él se lamentaba no haber podido estar en lo que a él le gustaba, que era el Mundial de Básquetbol, ¿no? Pero bueno, hablábamos también de lo que Osvaldo fue como periodista, por supuesto, y el legado que dejó en las generaciones posteriores, ¿no? Como Osvaldo fue periodista y además fue maestro de periodistas. Y bueno, el invitado que tenemos ahora, al que vas a presentar, me parece que nos puede hablar muy bien de eso. Sí, muchos jóvenes pasaron cerca de Osvaldo, y creo que aprendieron muchísimos. Recuerdo el nombre de Gustavo Vélez, quien hoy es funcionario del gobierno nacional, que Osvaldo me contó alguna vez que cuando entró Gustavo al gráfico lo puso a clasificar fotos. Antes se sacaban, bueno, el gráfico siempre sacaba muchísimas fotos, prácticamente filmaba los eventos, pero después todas esas fotos había que revelarlas y clasificarlas. Y me contó que él le dijo a a Gustavo Vélez, le dijo, mira, Gustavo, vos clasificás fotos. Si se empieza a prender fuego el gráfico, seguí clasificando fotos. Era un poco así, y bueno, y ya le damos entrada a Hugo Suerte, que debe tener un montón de anécdotas y recuerdos, porque además es correntino, como era Osvaldo. ¿Qué tal, Hugo? De nuestra generación también. ¿Qué haces, Hugo? Hola, Marcelo. Hola, Ale, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes y especialmente recordar a Osvaldo. Pero pará, antes de todo te voy a decir una cosa. Todos estos datos que seguramente en los próximos minutos nos vas a dar, ¿están chequeados? ¿Están chequeados todos estos datos? La memoria de Osvaldo nos obliga a eso. Claro. Y si mi memoria no me falla, trataré de contar cosas que espero que estén lo más cercanas a la realidad. Ahí en tu época, Hugo, entra como un trío joven al gráfico, que es Daniel Arcucci, Adrián Maladeschi y vos, me parece, ¿no? Sí, casi juntos. En realidad, el Chavo Fuchs, no sé, más o menos. Sí, fuimos más que un trío. El trío inicial, por la coincidencia de los tiempos, lo integramos Daniel Arcucci, César Litvak. César. Al poco tiempo se suma Adrián Maladeschi, se suma el Chavo Fuchs y digamos que allí es como que se formó una camada de chicos jóvenes que, por lo que después contaban, nunca antes el gráfico había convocado en tal cantidad, digamos. Claro. Hugo, ¿cómo estábamos hablando del estilo periodístico de Osvaldo que a muchos nos marcó? Primero porque nos identificamos con esa manera de contar las cosas, precisa, puntillosa, muy ordenada, muy clara para quien recibe eso, que es el público, que hoy cuando muchos ejercen el periodismo parecería con el protagonismo primero individual antes que destinado al público, Osvaldo eso lo tenía clarísimo. ¿Cómo podés definir ese estilo periodístico que Osvaldo imponía también, que bajaba línea para que sea marca registrada del gráfico? Y no sé si hacer un decálogo, pero sí Osvaldo era, primero que desde su lugar de alma del gráfico, iba marcando pautas casi como de vida para
para que uno integrara y formara parte de ese lugar. Ante todo, Osvaldo fue un maestro, digamos. Fue un maestro y fue un padre porque al tiempo que nos enseñaba las cuestiones periodísticas, siempre estuvo presente desde el consejo, desde la mano que te tendía, desde la presencia permanente, porque para los jóvenes que entrábamos al gráfico llenos de miedos y llenos de dudas y sabiendo que te tiraban una camiseta pesada, uno sentía que Osvaldo era un poco el capitán y el técnico, porque y que cuando uno lo necesitaba siempre estaba. Ese teléfono amarillo de botones cuadrados que no sé cuántas miles de veces Osvaldo habrá marcado, siempre contestaba. O sea, Osvaldo era casi omnipresente ahí y eso para los chicos jóvenes era un reaseguro y un respaldo grandísimo, porque dar los primeros pasos en una revista tan importante, y en mi caso, la primera experiencia, era un desafío enorme, digamos. Yo esto lo fui como madurando y entendiendo con el correr de los años, porque era como que en el arranque no me di cuenta a dónde había llegado, digamos, o sí, pero nos marcó tan naturalmente los pasos, la forma correcta de hacer periodismo, la disciplina para trabajar, la confianza y la desconfianza de la memoria, la búsqueda del dato por el dato mismo, el ir al archivo y tener al archivo como segunda casa, porque allí se terminaban todas las dudas. Nos marcó una forma de hacer periodismo, claramente. Yo sé que hoy son otros tiempos, la prisa con la que se busca llegar a la información, a la primicia y demás, te diría que va en contra de todo lo que nos enseñó Osvaldo. Pero bueno, esencialmente ha sido una persona que a la camada joven nos ha encaminado de una forma te diría de decir que todo lo que nos decía estaba bien, o todo lo que hacía Osvaldo estaba bien, porque ese era el camino que nos aseguraba fidelidad con los lectores, exactitud en el dato, corrernos del protagonismo, que el protagonismo lo tenían los personajes, y sobre todo una disciplina en el trabajo que, bueno, comparado con nosotros, él la doblegaba infinitamente. Hugo, además, Osvaldo, de tener el cargo que tenías, después de los primeros años ya cargos jerárquicos en la redacción, con su frase, si tiene un error no sirve, también era el corrector de todas las páginas de la revista, porque te digo sinceramente, no recuerdo haber encontrado jamás un error en el gráfico, además de que me imagino que había correctores y él por encima de los correctores trabajaba, cosa que hoy es muy frecuente encontrar cualquier cantidad de errores en los medios gráficos de tipeo, de lo que sea. Sí, tal cual. Sí, Osvaldo era como un paredón de todo. Por él pasaba de todas las notas escritas en su momento sobre máquina de escribir, digamos, en el arranque arrancamos con la Olivetti, con los diagramas hechos en un sector, dibujados en papel. Claro. Con las fotos ensobradas, porque eran diapositivas. El gráfico trabajaba con diapositivas, hacer color, digamos, salvo los enviados especiales que trabajaban negativo para justamente transmitir, que era mucho más fácil y mucho más rápido que después reconvertir el positivo en negativo y transmitirlo. Y no solo teníamos a Osvaldo, teníamos en los días de cierre, los domingos, teníamos
correctores un piso más abajo, en la parte donde se moldeaba, se diseñaban las páginas, y a su vez teníamos la temida lectura de pruebas. Era una designación que arrancaba, por ejemplo, a la 1 de la mañana. O sea, nuestros domingos eran a veces interminables, pero eran sumamente felices porque éramos jóvenes, volvíamos de la cancha, hacíamos vestuario, algún partido, escribíamos lo que había que escribir, y después nos tocaba en la designación la lectura de pruebas, que era leer ya sobre el diagrama final de la página lo que después iba a los talleres de Garín, que era donde se imprimía el gráfico. Pero siguiendo con Osvaldo, Hugo, esa era la parte profesional, y después venía la parte paternalista. Osvaldo era soltero, donde yo recuerdo encontrarlos a ustedes en Pepito, cenando, y ahí seguían las discusiones, porque era un lugar donde se juntaba mucha gente del periodismo. Tal cual. Yo iba de la agencia Telam con los muchachos de Telam, iban los de DIN, iban los del Gráfico, los del Popular, los de Crónica, bueno. Y Osvaldo, esto también hay que decirlo sobre su generosidad, y yo fui testigo porque me tocó, jamás le dejó pagar a nadie una cena. Absolutamente de acuerdo. Levantaba siempre la cuenta. Siempre. Y no solo con los periodistas, sino también él tenía debilidad en una época por Cádilla Raffaeli, después por Pichi Campani y Marcelo Milanesio, después por el Chuni Merlo. Yo he compartido de esa cena y recuerdo que una vez, siendo el Chuni joven, vamos a cenar con Luis Villar, Osvaldo, el Chuni, Luis y yo. Y el Chuni ya empezaba a ganar unos pesitos, estaba en River, y quiso pagar. Y Osvaldo le dice: vos hasta que no cumplas los 22 años no pagás. Como excusa, en realidad siempre pagó Osvaldo. Sí. Es absolutamente así. Y ese espíritu paternalista que nos cobijó a todos los que alguna vez fuimos el semillero del Gráfico, lo mantuvimos, cada uno con sus tiempos, obviamente, y históricamente fue así. Y yo te agregaría otra perlita que a mí me permitió compartir con Osvaldo, que eran las noches en la cantina de Hugo Sorsoli. Claro. Cuando yo empecé a cubrir básquet, digamos, y haciéndome bien de abajo y demás, siempre bajo la tutela de él, yo te diría, ahora no puedo asegurarlo, pero 2 veces al mes Osvaldo me sumaba a sus cenas en la cantina de Hugo, y ahí estaban León, estaba el profe Bonini, venía Adrián Paenza, y yo era un pibe de 21, 22 años que no, viste, y escuchaba esos diálogos y solo matinaba, digamos, a abrir las orejas y tratar de escuchar y de sentir que por dónde pasan las pasiones y las discusiones y los puntos de vista de cosas que van desde el deporte hasta la vida y demás, y eso a mí me ha quedado tremendamente marcado, digamos, y eso lo hacía con todo. La verdad, Osvaldo podía tener mayor o menor cariño por alguno, pero a la hora de establecer de determinar algunas cuestiones que involucren al equipo y demás, siempre priorizaba, digamos, lo profesional, siempre priorizaba lo humano, en fin, qué sé yo, y el hecho de ser, perdón, el hecho, te decía, de ser comprovinciano de él, también me acercaba a muchas cosas de Corrientes, digamos, porque, bueno, nuestros pueblos están separados por 100 kilómetros. Él era de Mercedes, yo soy de San Roque,
y una ruta en una hora de viaje nos comunica a los dos pueblos. Y precisamente como fuiste un hombre muy cercano a él, por esos antecedentes, por ser comprovinciano, por ser un hombre del básquetbol, precisamente eso, ¿cómo era él con todo ese estilo periodístico pero volcado al básquetbol? Porque me parece que más allá de su obsesión porque todo salga perfecto, cuando se trataba del básquet, me parece que eso estaba potenciado todavía por su enorme amor por este deporte. Sí. Sí, de por sí Osvaldo ya era súper exigente y súper meticuloso con cualquier texto, con cualquier cobertura. Con el básquet era particularmente, era como su estancia, digamos. Era acá para jugar en esta liga tenemos que practicar mucho. Y yo tengo un par la segunda estuve pensando y tengo reservas de contarla porque parece como una falsa modestia, pero bueno, conociéndolos a ustedes y sabiendo la estatura de Osvaldo, para mí fue como un regalito, digamos, de saber que hice las cosas bien, pero que voy por la anécdota esta que es la que tenía duda de contar, que era que cuando Pichi Campana va a hacer la prueba a los New Jersey Nets, Osvaldo consigue, no sin poco esfuerzo, me dijo en su momento, convencerlo a Constancio Vigil, que era el dueño del gráfico, que fuera un enviado especial a vivir con el Pichi su campus de entrenamiento en los Nets. Y bueno, decidieron que fuera. Yo viví en el mismo hotel con el Pichi. A veces, no sé si podíamos o no desayunar, eso no me acuerdo, pero sí, todas las prácticas, el Pichi me hacía subir a la combi que llevaba a todos los jugadores que estaban haciendo la prueba y que estaban viviendo en el hotel. Yo volvía con ellos, o sea, tenía como un acercamiento muy, muy, muy próximo a todo lo que fue la experiencia de Pichi en los Nets. Bueno, yo envío un par de notas y finalmente Pichi no queda en la prueba final, digamos, lo cortan en la segunda semana, creo. Y a mi vuelta de viaje, Osvaldo, charlando con Osvaldo, él me dice, hablé con el Pichi, me dijo, y le pregunté por qué no quedaste, qué te había pasado. Y el Pichi me dijo, lee el gráfico que todo está contado ahí. Y eso para mí fue como una caricia para el alma, digamos, porque sentí como que le había respondido a Osvaldo la responsabilidad que me había dado de hacer las notas y de hacer una nota así tan específica y contar tan de cerca. Como así también recuerdo una vez que casi me mata, no recuerdo el año, pero no sé por qué razón Osvaldo no estuvo en un cierre cuando en Rosario se jugó un sudamericano juvenil de básquet en el que Argentina pierde el partido final con Brasil. Creo que fue Marcelo Figueras el fotógrafo, y al no estar Osvaldo me encargué de la edición. Yo vuelvo ese domingo, escribo la nota y elijo la foto. Fue en el año 86 en Santa Fe, Hugo. Santa Fe, exacto. Pierde la final, hace 40 puntos el Chuni Merlo y Argentina pierde la final. Yo estaba ahí. Estuvimos juntos, te olvidaste. Bueno, me acuerdo porque ahí me confirmás que fue ahí, porque Osvaldo no sé si había ido de viaje, si estuvo en una cobertura, no me acuerdo por qué ese domingo no estuvo. Y yo elijo una muy buena acción de un ataque de Brasil.
sé, algún brasileño haciendo una bandeja, una cosa. Fotográficamente era una foto linda, estaba muy bien lograda, estaba bien contextualizada y demás. Nosotros los lunes teníamos Franco, digamos, el gráfico salía el lunes a la noche, qué sé yo, el martes era nuestro arranque de semana. ¿Para qué? Los primeros, llego, me llamo Osvaldo. ¿Quién eligió esa foto? Yo, Osvaldo. Pero no, nene, me dice. No podés elegir esa foto. El Chuni Merlo hizo 40 y no sé cuántos puntos. Claro. Pero le digo, pero bueno, Argentina perdió, le dije. Tratando de buscarme de recostarme sobre un hecho estadístico. Me dice, no olvídate de los brasileños, acá el protagonista es Argentina. Esa foto tenía que ser del Chuni Merlo. Claro, claro. Así era Osvaldo. Sí. Y básquet todavía más. Claro. Hugo, muchísimas gracias. Hermosa anécdota para cerrar esta conversación. El agradecimiento por participar de este recuerdo de Osvaldo y por tirar todas esas anécdotas y esas vivencias tan cercanas. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias Ale, gracias Marcelo también por la convocatoria y siempre es una enorme alegría recordar a Osvaldo. Gracias, Huguito. Un abrazo. Así lo sentimos. Gracias, Hugo. Abrazo grande, querido. Chao. Yo recomiendo, Ale, de Osvaldo, lo que para muchos es la mejor nota de investigación de este país, que se llama Los 3 segundos más largos de la historia, que nosotros la leímos cuando hablamos de los Juegos Olímpicos de Múnich 72, que la verdad no entiendo por qué se puso a hacer, está bien, coincidía con un aniversario, ¿no? de Múnich 72, pero una investigación tremenda hablando con la mayoría de los protagonistas de ese hecho. Sí, y ahí cuando hablabas con Hugo sobre el tema de la corrección, Osvaldo no solo que corregía el gráfico los domingos, ya lunes a la madrugada, sino que después el martes corregía solo básquet. Sí. Porque el martes a la noche, después de que la revista saliera el martes a la mañana, el martes a la noche a mí era tradicional que me llamaba y me decía, en tal nota hay un número que está mal, en tal página hay un error, no pueden cometer esas equivocaciones. Era tremendo, Osvaldo, con eso, era un crack increíble. Es verdad. Como tenía todo y, claro, más allá de que ese era su estilo, tenía tan aceitada una mecánica periodística de control de los materiales gráficos, sean fotos, sea texto, realmente era un curso permanente que uno hacía con Osvaldo, ¿no? Me parece que en tu caso y el mío, tal vez lo que más recordamos de él, lo que más nos marcó en nuestra relación con él fue precisamente esto, ¿no? Esto que también hablábamos con Hugo, de cómo sin quererlo, pero él consciente de lo que hacía, era un maestro de periodistas y cómo permanentemente nos estaba enseñando a hacer un periodismo mejor. A mí me tocó compartir muchísimo con Osvaldo, muchísimos almuerzos en mi última etapa de la agencia Telam, en el 91. Nos íbamos a un restaurante que quedaba en un punto medio entre la redacción del gráfico y lo de la agencia Telam, y los sábados almorzábamos siempre. Después también en donde él vivía, en el Hotel Palermo, que como los lunes, bien dijo Hugo, tenían Franco, era lugar de reunión de, Osvaldo, que era el anfitrión, y todos los que querían ir. Habitualmente, si estaba en Buenos Aires, León, Horacio Seguí, Finger, Chiche Gornati, yo. Y después, como él era soltero y vivía en un hotel, siempre cenaba afuera y permanentemente estaba invitando, en el viejo restaurante El Corralón también. Era otro lugar de charlas y de juntarse y siempre el tema era el básquet. No lo dijimos todavía, pero Osvaldo fue el gran impulsor de la Liga Nacional de Básquetbol con las Noodles, porque
fue el de la famosa frase, bueno, León, esto tiene que salir de los bares y hay que presentarlo oficialmente, y lo hicieron en una jornada ya en el año de 82, en septiembre, en unas jornadas que hacía el gráfico con distintos deportes, fútbol, básquet, automovilismo y boxeo, y bueno, él fue el que también le organizaba las giras por el interior del país a León para que siga explicando las ideas, donde también después se sumaron Enrique Nocén de Encestando, pero bueno, toda la movida, digamos, de Comecoco, de lo que hoy sería la promoción de la Liga Nacional, la hizo Osvaldo. Claro, le dio el marco administrativo, le ordenó no tenía. Todas las ideas brillantes que tenía León, que las tenía en su cabeza, porque a León jamás le vimos un papel en la mano. Los papeles se los volcaban Horacio Seguí en lo estrictamente deportivo y Osvaldo Orcasitas en lo estructural. Y después cómo Osvaldo, no solo a través de las páginas del gráfico, sino, como decís vos, cada vez que unía a un grupo de personas, cómo iba tratando de predicar esa idea de León de un nuevo sistema competitivo, y cómo contaba sus experiencias internacionales de por qué otros países estaban mejor, porque jugaban de otra manera, y Osvaldo permanentemente predicaba eso, ¿no? Me parece que en ese aspecto, pues su amor por el básquet, e insisto con el concepto, totalmente desligado de cualquier interés propio, sino el bien por el bien común, una frase que la repetía con frecuencia Chiche Gornati, y que me parece que era bien precisa, ¿no? El bien por el bien común. Esto hay que hacerlo porque es bueno para todos, no para determinado sector, para determinado individuo, para determinado equipo. El bien por el bien común, porque es el bien para todos. Y Osvaldo eso lo tenía siempre presente, y siempre colaborando con cualquier persona que estuviera relacionada con el básquetbol, ¿no? Por ejemplo, a él le gustaba mucho, estamos hablando de Osvaldo Orcasitas, haciendo nuestro homenaje con Alejandro Pérez, el seguimiento de los jugadores desde cadetes, por ejemplo. Seguía con el mismo rigor que seguía un partido de la NBA, por decirlo de alguna manera, o de la Liga, la proyección de los jugadores desde cadetes, juveniles. Se ocupaba de conocer la historia de cada jugador. Si los padres tenían antecedentes como jugadores de básquet. Se ocupó de que Adidas le fabricara a Jorge González las primeras zapatillas que tuvo, número 55-54, no recuerdo bien. Ahí tuvo mucho que ver, Flaco, el Tola Cadillac, claro, en ese momento era modelo de Adidas y estaba muy relacionado, y entre ambos lograron que el gigante tuviera sus primeras zapatillas de básquetbol, porque él, cuando empezó a jugar, jugaba con sandalias, con las sandalias franciscanas, porque no había una horma para su pie, por supuesto, ¿no? También fue el nexo entre Nasnudel y Lamas, para que Lamas pueda ser asistente técnico de León a través de una averiguación que le pidió León, que él hizo con el Tola Cadillac, que lo estamos nombrando, que lo conocía de San Andrés. O sea, además de toda la gestión profesional de lo que tenía que hacer en el gráfico, que en aquella época tenía 2 cierres tremendos, de un pliego el día miércoles, de un segundo pliego el domingo, se ocupaba, digamos, con mucho amor, con mucho paternalismo de todo. Entonces, a vos te pasó, a mí me pasó de llamarlo Osvaldo, hablábamos 2 o 3 veces por día seguramente, pedirle un dato, y Osvaldo te decía, bueno, llámame en media hora, y en media hora lo volví a llamar y tenía el dato. Yo me acuerdo de una cosa, Flaco, yo por Solo Básquet voy a un sudamericano de, creo que de selecciones en el 93 en Guaratinguetá, en Brasil, y después por las revistas fui por Solo Básquet y por Solo Fútbol, me hacían quedar para un partido en San Pablo, Corinthians Boca, por la Copa Libertadores. Yo del ambiente de fútbol conocía muy poquito, mucho menos del monstruoso ambiente de Boca. Entonces le comento a Osvaldo, y Osvaldo me dice, quédate tranquilo que yo te voy a ayudar.
Entonces, antes de salir me dice, cuando vayas a San Pablo, contactate con el enviado del gráfico, que es Daniel Arcucci. Claro. Cuando el día previo al partido, vamos al hotel donde estaba concentrado Boca y lo cruzo a Daniel. Le digo, Daniel, ¿cómo te va? Soy Alejandro Pérez. Y Daniel Arcucci me dice, por fin te encuentro, vení, no te muevas de mi lado, porque si a vos te pasa algo, Osvaldo me mata. Como sos hombre de básquet, me dio tantas recomendaciones para que te ayude, para hacer el trabajo, que si te llega a pasar algo me mata. Me acuerdo de eso, cómo él protegía a su gente, a la que él consideraba el ambiente de básquetbol, como bien decías vos recién. Bueno, vamos a nombrar algunos periodistas que pasaron ahí y que todos con los que hablas tienen buenos recuerdos de Osvaldo Orcasita. Bueno, Daniel Arcucci, Hugo Suerte, Beto Tisinovich, que bueno, era otro pulmón ahí de la revista, Elías Perugino, Alejandro Fabri, si nos vamos más para atrás, Diego Borinsky, que llegó a ser director del gráfico en la última etapa, Guillermo Gorroño, Gonzalo Abascal, Adrián Maladeschi, más viejo de otra etapa anterior, Guillermo Blanco, Guillermo Blanco, que siempre habla maravillosamente de Osvaldo, claro, de eso, ¿no? De cómo era un maestro de periodistas. Bueno, pasó por el gráfico Ezequiel Fernández Mur, Luis Vinker, José Luis Barrio, que también es de San Andrés, Juan José, el Nene Pano, Rubén Pietracupa, que yo creo que fue uno de los primeros ladero de Osvaldo en el básquet. En el ambiente, claro, porque Rubén había sido jugador de las inferiores de Boca, la familia Pietracupa muy relacionada a Boca y al básquetbol de Boca, entonces Rubén fue uno de los que él se llevó para su lado y entre ambos hacían la cobertura del gráfico. Flaco, cuando Osvaldo ya empezó a tener, como bien dijiste vos en un momento, cargo jerárquico y ya se ocupaba de lo macro, ¿no? Entonces, muchas veces lo del básquetbol lo relegaba a uno de los suyos. Sí, el básquetbol en una época fue Pietracupa, después de Osvaldo, siempre como segundo Osvaldo, después Hugo Suerte, después en la última etapa Guillermo Gorroño, para identificarlo. También Daniel Dátola pasó por esa redacción, que hoy es el director de Deporte B. Bueno, muchísimos periodistas, no estamos nombrando a los grandes nombres, ¿no? Ni Cherkis Vialo, bueno, ni Hernández, que se ocupaba del tenis, ni Nicanor González del Solar, que se ocupaba del rugby. Bueno, todos grandes periodistas que siempre nos han hablado muy bien de Osvaldo, como si nosotros no lo hubiéramos conocido, ¿no? Y Flaco, dos cosas que seguramente vos vas a profundizar o le vas a agregar algunos ítems más. Dos cuestiones que tengo muy grabadas de Osvaldo con el estilo periodístico, ¿no? Más allá de ser preciso con la información, que nada ponerlo de memoria, que cuando hay dudas hay que ir al archivo, que al archivo hay que consultarlo permanentemente. Dos cuestiones que para él eran una obsesión, que era el segundo nombre de cada protagonista, siempre obligaba a segundo nombre, y es más, a muchos de nosotros nos saludaba con nombre completo, con primer y segundo nombre y apellido. Y otro tema que a él lo obsesionaba eran los epígrafes de las fotos, ¿no? Él decía que todas las fotos tenían que tener su epígrafe, eso infaltable, pero además explicar lo que se veía en la foto, porque si no, él decía, no demos por sobreentendido lo que nosotros conocemos y no sabemos si el público lo conoce, entonces hay que contar lo que está mostrando la foto, ¿no? Y si uno repasa la revista El Gráfico de las décadas del 60, finales de los 60, 70 y 80, tenían esa característica, que el epígrafe era muy descriptivo. Mirá, ya se nos termina el tiempo, pero cierro con esto. Otra de las obsesiones era que se escriba bien el nombre del jugador, ¿no? Nombre completo, y te decía, si tenés duda, pedile la cédula de identidad. Exacto. ¿Sí? Y otra cosa que lo obsesionaba era el origen, a dónde había nacido. No, bueno, si se decía, bueno, a ver, Escola o Cadillac, ¿a dónde nació? ¿En Malaber, en San Andrés o en Ballester? Bueno, en eso era tremendo. Mirá. Con el dato muy riguroso. Y yo he pedido cédulas,
Yo he pedido cédulas. Reafirmo esto que decís, porque alguna vez en la revista Solo Básquet le dije, Osvaldo, ¿sabe qué? Tengo ganas de hacer una nota de dónde nacieron todos los jugadores de la Liga Nacional y ver qué provincias, qué regiones hacen un mayor aporte hoy a la élite del básquetbol argentino. Le dije, ¿le parece que esa nota puede andar? Mirá, me dijo, pero ¿cómo no va a andar para la revista Solo Básquet? Es obligatorio que la hagas. Tenemos que conocer de dónde vienen, dónde nacieron, cuál es el origen de los jugadores que hoy están en la élite del básquetbol argentino. Es una obligación que la hagas, ¿no? O sea, cómo tenía esa idea de ubicar dónde estaba lo mejor del básquetbol argentino de ese momento, ¿no? Y además, otro dato para destacar, que era tremendamente respetuoso de la historia, ¿no? Lo que buscamos hacer aquí en Básquet Analógico, cómo respetaba. Y él decía que si existió Cabrera, fue porque antes existió René Jiménez en Bahía Blanca. Y Ginóbili era producto de Cabrera, ¿no? Que como generación a generación, donde había buenos jugadores, donde el básquetbol era importante, se iba transmitiendo de generación a generación. La continuidad, Alejandro, es con otro bahiense que se llama Sergio Kaneski. Y bueno, fue un gusto hacer este recuerdo sobre Osvaldo Ricardo Orcasitas. Seguro que Sergio también tiene algunas anécdotas para contar alguna vez en su programa. Y nosotros nos tenemos que despedir. Le entregamos un minutito tarde, esperemos que nos perdone. Muy bien, y seguro, como habíamos planificado, esta hora para hablar de Osvaldo Orcasitas se queda muy corta porque hay muchísimo para contar de él que no pudimos volcar en este programa, y a lo mejor hay una segunda edición de un personaje tan importante, tan querible como fue Osvaldo Orcasitas para el periodismo y para el básquetbol argentino. Nos vemos la semana que viene, Flaco. Abrazo para todos. Nos vemos, un abrazo. Y el agradecimiento a Leo Margo. Chau, chau. Claro, por supuesto. Chau, chau.